Hola, buenas tardes, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra actividad del lunes 25 de mayo del 2020. La fecha es muy importante. Estamos a una semana de terminar el mes de mayo con la intención de que todos los que estamos involucrados en la actividad académica tengamos la oportunidad de generar buenos resultados. Esa es nuestra responsabilidad. Bien, la clase de hoy es Química 2 para el primer año, Grupo B. Primer año, Grupo B. Esperamos que algunos alumnos se integren. Damos la bienvenida a nuestra primera alumna de la tarde, Geraldine Martínez. Bienvenida. ¿Cómo estás? Estamos por terminar el mes de mayo y pues hay que apurarnos, hay que poner un poquito de velocidad, un poquito de trabajo. Ya viene la recta final, ya viene la última parte del mes de mayo. Esta semana es la última de mayo y tenemos que hacer una evaluación en estos días, etcétera. Por lo tanto, tenemos que reportar todos los trabajos que se están acumulando. ¿Cómo estás, Geraldine? ¿Bien? Bien, Activa bien, tu profe. micrófono. Sí, ¿Trabajando? haciendo lo posible. Ah, no, pues haz la tarea. Sí, Bien, profe. eres la primera y única. Empezamos nuestra clase, ¿qué te parece? Sí, profe, sí. Bien, ya tienes tu libreta preparada. ¿Me puedes ayudar? ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy y cuál es la fecha? Conocer la estructura. Sí, ya sé. Es conocer la estructura cíclica básica del carbón. Ajá. Cíclica, básica del carbón. Fecha 25 de mayo, Química 2, Grupo Primero B. Bien, entonces el objetivo, conocer la estructura cíclica básica del carbón. Y tenemos ahí en la imagen una estructura básica del carbón. Observa cómo es. Imagínate si la podemos cerrar con, esa es una molécula, la que va a generar la estructura cíclica de un carbón, pero cuando se cierra, entonces tendrá un nombre específico. ¿Sí? Sí, 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 profe. ¿Cómo se ve? ¿Se ve bonita? Sí, está muy larga la cadena. Sí. Y se ve que va a haber hexágonos y posiblemente algunos pentágonos, posiblemente. Sí, ¿es 3 o 2, profe? ¿Cuál? ¿Esta? 3. Ajá, También es esta, 3, la de aquí. ok. La de los extremos es 3. Ujú. Luego baja con C2. Luego C2, aquí en la parte central. Luego C1, H1, perdón. CH2, CH1. Y vuelve a repetir. Observa de aquí. CH3. No importa el orden. Nada más es una forma de representar el enlace. Y luego baja a CH y termina en CH3. Pero Ok, profe, gracias. esa es apenas una estructura. ¿Cuántas se pueden reunir? ¿Cuántas se pueden enlazar? Pues una infinidad terrible, grandísima, grandísima de elementos así, dependiendo de los hidrógenos, el carbón, enlace sencillo, doble enlace o triple enlace.
Cuando es triple enlace de carbón, entonces tiene otra formación diferente. Y la formación diferente de los carbones es lo que genera la estructura molecular de una molécula grande o macromolécula llamada, puede ser polímero, puede ser lípido, puede ser proteína, etcétera. Ya todo lo que hemos estado viendo en la clase anterior, entonces, dependiendo de la estructura básica, para los que se están integrando en este momento, el objetivo de la clase de hoy es conocer las estructuras cíclicas básicas de el carbón, la estructura cíclica básica del carbón. Y entonces presentamos ahí la estructura básica de una estructura básica que más tarde se va a transformar en una macromolécula o algo. Ricardo acá tiene un poco de problemas para que sea admitido. A ver si ya. 2 participantes en la antesala. Ustedes no tuvieron problema, ¿verdad? Ya entró Ricardo acá, ya entró muy bien. Sale. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es conocer la estructura cíclica básica de los carbones, ¿sí? Del carbón. Bien, entonces, si gustan copiarla, aquí en los extremos es CH3. CH3 aquí y aquí. Luego baja y hay CH2. Y luego aquí CH2. ¿Por qué? Porque hay 1, 2 y luego 2. Acuérdense que el carbón tiene cuatro ramificaciones para reunirse con otros. ¿De acuerdo? Perfecto. Bien. Entonces, cópienla, por favor, la estructura básica de una cadena de carbón que va a ser cíclica. Se va a poder cerrar, se va a poder reunir con otras estructuras de este mismo, y entonces cuando se reúne con muchas de este mismo, se dice que son policíclicas. ¿Sale? Hay cíclicas sencillas y muchas policíclicas. Bien, ya lo tienen, tómenle una foto, etcétera. Bien, ¿qué más podemos decir? Una estructura carbonatada, así le dicen en algunos lugares, estructura carbonatada, es el esqueleto, así le dicen, el esqueleto de todos los compuestos orgánicos. Es el esqueleto de todos los compuestos orgánicos de aquí al infinito de variaciones. ¿Por qué dicen de aquí al infinito? Porque el carbón no tiene un límite específico de reunirse con otros elementos, con carbón mismo, con hidrógeno, con oxígeno, con nitrógeno, con azufre, con fósforo y con otros. No tiene un límite, no hay quien lo limite. ¿De acuerdo? Bien. Y entonces, relativamente, esta molécula de carbón se puede hacer según como quiera.
Pero ¿de qué depende? ¿De qué condiciones depende que se junte con otras y forme cadenas cíclicas abiertas, ramificadas, etcétera? ¿De qué depende? Eso es precisamente lo que se estudia cuando uno ya está en la universidad y cuando uno tiene un objetivo o una investigación, cuando ya es superado el nivel de la universidad, y entonces uno solicita ingresar a alguna maestría, algún centro de investigación, y ahí lo primero que piden es, ¿qué proyecto va usted a desarrollar? ¿Cuál es la intención de su permanencia en este nivel de posgrado? Y luego, ¿cuáles son sus instrumentos o sus investigaciones o proyectos en los que usted quiere trabajar? Entonces, la clase de hoy va a ser sencilla, suavecita, muy suavecita. Abimelech, bienvenido. Y por favor, ya mandas tus trabajos. Todos ustedes jóvenes, señoritas, manden ya sus trabajos, por favor, porque ya tenemos que estar reportando. ¿Sí? Entonces, bien. Ahora, vamos a leer qué dice aquí. Una estructura carbonatada es el esqueleto de todos los compuestos orgánicos. De aquí al infinito de variaciones. Eso ya lo dijimos. Las cadenas son muy estables. Las cadenas que se forman con el carbón son muy estables. Y entonces, esas cadenas de carbón con dificultad se van a romper. Con dificultad van a hacer que haya otros compuestos y hagan ruido. Y entonces, si no fueran estables, por ejemplo, nos cortamos y esa cortada en nuestro cuerpo duraría mucho tiempo. Y entonces, al ser estable, ya dijimos en clase anterior que cuando una cortada en nuestro cuerpo, los polímeros, lípidos, proteínas y demás van a participar de una manera muy, muy bonita, de tal manera que se forman los ladrillos, la pintura, las ventanas. En caso de que haya una destrucción de alguna parte de nuestro organismo, inmediatamente, ¡pum!, van a ir todos los elementos que están ahí asociados en nuestro cuerpo a reparar la falla. Entonces, así funciona nuestro organismo. Bien, entonces, estas cadenas pueden ser infinitamente grandes, se pueden ramificar hacia los lados, pueden encerrarse así como tubos, como esferas, planas y demás, pero una estructura cíclica. Y esa estructura cíclica va a tener características diferentes. Por ejemplo, los aromáticos. Por ejemplo, lo que utilizan en la limpieza en casa, que huele bonito, fabuloso y otras, son compuestos. Chacoy es 25. ¿Qué pasa? ¿Melissa? Perdón, profe, perdón, profe. Yo pensé que nos preguntabas algo. Bien, ahora, vamos a este lado de la lista. Los grupos que se van a formar según el tipo de cadena son funcionales átomos. Por ejemplo, los polímeros, heteroátomos, polímeros. Quiere decir que la mayor parte de los elementos que forman esta cadena son igualitos, de ahí viene el nombre heteroátomos. ¿Sí? Los polímeros. Y ya vimos que hay una cantidad muy grande de polímeros y tienen todas las propiedades que nos hemos imaginado y aplicaciones terribles. Luego, cuando hay una rotación
o giro en el eje de los enlaces, cuando hay una rotación o giro en el eje de los enlaces, se pueden formar las cadenas derivadas o las cadenas cíclicas, dependiendo de cómo un carbón se desvíe su eje de alineación y tome otro carbón, tome otro compuesto, y entonces cuando hay un giro y se ramifica, entonces tiene un nombre específico y sus propiedades son específicas y todo el asunto. Bien, ¿cuál es el eje? Ahorita vamos a ver de qué manera son los ejes. Bien, y entonces los ejes de rotación o giro sobre los enlaces conforman algunos elementos. Bien, cuando es una rotación doble. Con el enlace doble, observen, con el enlace doble, carbón, 2 carbón, sí, hay una estructura muy importante y ahí se abre la familia de los alquenos o ácidos grasos insaturados. Ahí menciona que el ángulo entre carbón y carbón es de 120 grados. 120 grados es el ángulo entre carbón y carbón, pero son dobles. Imagínense que una esfera tiene 360 grados y entonces este ángulo de 360 grados es para otro tipo de estructura, pero en particular la estructura con un ángulo de 120 grados es un doble, ángulo de doble carbón, carbón-carbón, y entonces ese enlace doble carbón genera una familia doble. Bien, los alquenos. Vamos a ver por qué Miguel Ángel no puede entrar. ¿No puede entrar? Bueno. Sale. Luego, cuando el enlace es triple, entonces el ángulo entre carbón y carbón es de 180 grados. Entonces, va a formar un enlace triple de carbón-carbón. Y ese enlace triple carbón-carbón, 180 grados. Y entonces, 180 grados, pues es totalmente opuesto o va a ser una estructura triple. Y esta es la familia de los alquinos. Bien, ya dijimos en clases anteriores que tiene funciones, el carbón entra a una situación de triple, de 3 funciones. Funciones hidrogenadas, funciones nitrogenadas y funciones hidrocarburo. Entonces, la función hidrocarburo es una función que permite que nosotros tengamos las gasolinas, los diésels y otro tipo de estructura muy interesante que son los combustibles que mueven al mundo. Los combustibles que están en las gasolinas Magna, las de los aviones y otros. Bien, a ver, no sé por qué Miguel Ángel Díaz Castillo no puede entrar. Ya entraron varios. Le damos la bienvenida a Abimelech, Ariadna, Geraldine, Melissa, Ricardo Aca y su compañero Castillo, Miguel Ángel Castillo, no puede ingresar. Vamos a ver si le mandamos un mensaje al compañero Miguel Ángel Díaz Castillo para decirle que la clave, la contraseña
y a preguntarles por qué no puede pasar. Bien, una disculpa. Estamos tratando de que Miguel Ángel Díaz Castillo ingrese a la clase, pero no puede ingresar. Sale. Bien, entonces vamos a ver que en las funciones hidrocarburo, aparecen dos elementos, carbón e hidrógeno. Pero la estructura de esto es acíclicos. ¿Qué quiere decir acíclicos? Que no son cíclicos, que son estructuras lineales. Y entonces son cadenas abiertas. Las cadenas abiertas, por ejemplo, forman algo que se llama butano. Butano es un gas y ese gas de butano es el que está presente en algunas aplicaciones industriales, el butano. Y entonces, este gas tiene alguna estructura específica, es la más sencilla y demás. Bien, Miguel Ángel no puede ingresar. Ah, ya ingresó. Muy bien, Miguel Ángel, bienvenido. Bienvenidos todos a esta actividad. Ya estamos un poquito avanzados y vamos a dar un repaso general. La intención de la clase de hoy es conocer las estructuras cíclicas básicas del carbón y entonces aquí escribí la estructura más básica del carbón, que es el esqueleto de casi todos los compuestos orgánicos, pero cíclicos. Entonces, tómenle una foto, escríbanlo, etcétera, porque ya dijimos que esta es la forma básica de la estructura cíclica del carbón. Luego, imagínense que esta se junta con otras partes del mismo y entonces forma una supercadena grande y esa supercadena grande va a tener forma de tubo, de esfera, plana, pero no deja de ser cíclica. Y entonces, al ser cíclica, nos permite construir elementos tan variados, tan ampliamente variados, que su límite es infinito. Aquí lo dice. Es infinita la forma de cómo se van a reunir estas cadenas y van a formar, por ejemplo, balones como los que conocen ustedes, que están hechos de gajitos de 6 y de 5. Y entonces, algunas estructuras básicas se van a repetir así, pero ¿cuántas veces? Para arriba y para abajo, hacia la izquierda, derecha, y puede ser que se cierren de una manera tubular, se pueden cerrar en esfera o se pueden cerrar en forma plana, pero siendo una estructura cíclica. Bien, luego ya dijimos que el ángulo de enlace, cuando es carbón-carbón doble, el eje de los carbones forma un ángulo de 120 cuando son doble enlace. Con el enlace doble, el ángulo es de 120 grados, ¿sí? Entre carbón y carbón. Pero cuando es un enlace triple, el ángulo entre carbón y carbón es de 180 grados. Y además forma parte la familia de los alquinos y en el doble los alquenos.
Acuérdense, alquenos, alquinos, tendríamos que tomar clases específicas para la nomenclatura de los compuestos dobles, triples de carbón y demás. Y entonces, pues, se me hace que sí le vamos a entrar un poquito y vamos a ver cuál es esa estructura básica o cuáles son los compuestos que se forman y que además tienen un nombre específico. Y posiblemente en la próxima semana, en la próxima clase, perdón, hagamos esto. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se forman? ¿Cómo se estructuran? Etcétera. Bien, vamos a los compuestos hidrocarburos. Ya dijimos que es el enlace del carbón con hidrógeno y que además hay la estructura de los acíclicos o de cadena abierta y el ejemplo es el butano. Luego, vamos a los de cadena ramificada. Son lineales entrelazados. Y vamos a ver un ejemplo de los lineales entrelazados. Por ejemplo, aquí observen, ramificación. Observen que esta es la cadena principal. Observen, cadena principal. Y en esa cadena principal va a haber una ramificación hacia abajo, otra en este lugar, pero este va a formar otra cadena. Observen. Y entonces, CH3 aquí, ¿cuántos carbones hay? 1, 2, 3 y 4. Pero aquí hay 3 hidrógenos y este es el que va hacia el otro carbón. De tal manera que este tiene una ramificación y su nombre, observen, su nombre se marca por el lugar donde está la ramificación. Observen el nombre 3-etil. ¿Qué significa? Que en el carbón número 3, 1, 2 y 3, hay una ramificación que se llama etil. Propano. Etil propano. Este se llama, la ramificación es 3-etilpropano y luego 2, observen, carbón 1, carbón 2. Esta ramificación nos da metil, metilpropano y esta etilpropano. Por su nombre, propano, y su ramificación, escriban esta pregunta, por favor. Escríbanla. Escriban la pregunta. Por su nombre, 3-etilpropano, 2-metilpropano, 2-metilpropano, 3-etilpropano. ¿Qué tipo de compuesto será? Y esta es la tarea especial para la clase de hoy, 25 de mayo. Tarea especial, así le ponen, por favor. Tarea especial de la clase 25 de mayo, investigar qué tipo de compuesto es este. Escriben la cadena. Observen cuántos carbones hay. 1, 2, 3, 4, 5. 5 en la cadena principal. Pero hay una ramificación en el carbón 2 y en el carbón 3. Y entonces se empieza a mencionar por la cadena más larga. Entonces, por la cadena más larga de derecha a izquierda, si estuviera en otro carbón, sería en el carbón 4, 3, en el 2 o en el 5, etcétera. Pero empezamos por la cadena más profunda a darle el nombre a este compuesto. 3-etil, 2-metilpropano. Y entonces la tarea es investigar
¿qué tipo de compuesto es este que tiene ese nombre y que tiene esa estructura o cadena lineal ramificada? Por su nombre, ¿qué les indica? Ricardo, acá, por el nombre, ¿qué te sugiere? Etil, metil, etil y metil. Por su nombre, ¿qué tipo de compuesto te sugiere? Miguel Ángel Díaz Castillo, ¿qué tipo de compuesto te sugiere? Etil y luego metil. 3, etil, 2, metil, pero con terminación propano. Entonces, en la próxima clase vamos a tener un poco más de información de estos compuestos y por qué se llaman así, y además haríamos algunas preguntas, pero mientras ustedes se van preparando para la próxima clase, saber algunas cadenas más largas y cómo se ramifican y por qué tienen ciertos nombres, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos la clase adelantada para la próxima fecha. La próxima fecha es 26 de mayo, martes 26 de mayo. Y entonces esta es la tarea especial de hoy. ¿Qué tipo de compuesto es este, que es una cadena ramificada? Se ramifica en el carbón 2 y en el carbón 3, pero en este caso empieza a mencionarse 3, etil, 2, metilpropano. ¿Quién quiere decir algo? ¿Es un alcano? ¿Es un alcano? Bien, pero acuérdate por la terminación etil, propano, metil, propano. Etil, propano, metil, propano. Entonces, esa es la pregunta que tienen que contestar. Y entonces ya copiaron lo pueden solicitar ahí en la internet, toda la información y escriben su reporte, pero en la hoja donde vayan a reportar, que se vea el nombre de ustedes, el grupo, la fecha de la tarea o de la clase a la que está referida, objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esa tarea? Identificar qué tipo de compuesto es y por qué tiene esta terminación el nombre del compuesto. Entonces, si lo hacen de esa manera, vamos a ir aprendiendo poco a poco algunas cosas interesantes, ¿de acuerdo? Bien. ¿Alguien quiere ayudarme a hacer un poquito el resumen de la clase de hoy? ¿Cómo ven? ¿Hacemos el enlace de la clase de hoy? El resumen, perdón, el resumen. Bien. El resumen es el siguiente. Aprender y conocer la estructura cíclica básica del carbón. Y entonces, a la vista, tienen una estructura básica del ciclo de carbón y al cual algunos autores dicen que es el esqueleto de todos los compuestos orgánicos. El carbón forma parte del esqueleto de todos los compuestos orgánicos y luego, según la ramificación, según el tipo de compuesto, se va haciendo doble carbón, triple carbón. Cuando es doble, entonces hay un giro en el eje del enlace entre carbón y carbón. Y cuando es doble, el eje forma un ángulo de 120 grados entre carbón y carbón. Cuando es triple, el eje forma un ángulo de 180 grados. Esto es muy importante saberlo
y luego vamos a la cuestión de la situación de los carbohidratos o hidrocarburos. Hidrocarburos y carbohidratos puede ser que nos estén generando ideas diferentes, pero hidrocarburos y carbohidratos puede que sean lo mismo. Entonces vamos a entrarle a esa diferenciación un poco más. ¿De acuerdo? Bien, por el momento vamos a terminar la clase de hoy y ustedes reporten sus trabajos. Abimelech, reporta tus trabajos, por favor. Gracias. Nos vemos en la próxima clase y hasta aquí quedamos. Gracias por su atención y por estar en nuestras actividades.